Muy bien. Entonces, micromovimientos. Básicamente los esposos Gilbert hicieron una serie de movimientos que nosotros utilizamos para desarrollar estudios de tiempos y movimientos y también micromovimientos, ¿verdad? Entonces, este tipo de actividades se dan en ciclos cortos que se repiten muchas veces, o sea, en operaciones repetitivas. Y el objetivo de usar este análisis es llegar a tener ahorros en esos movimientos, ¿verdad? Buscamos la forma de que se minimice el esfuerzo, la fatiga, los desplazamientos, a manera de que sean más productivas las operaciones, ¿ok? Entonces, en esta técnica, vamos a aplicar la economía de movimientos, ¿ok? Vamos a aplicar los principios sobre economía de movimientos en cada una de las operaciones o de las tareas que nosotros esperamos mejorar los resultados. Entonces, debemos de tener acostumbrado nuestro ojo para ir detectando cuáles son esos movimientos y recordar dónde empiezan y dónde terminan. Hablamos de los esposos Gilbert. En la clase pasada hablamos de sus estudios y de hecho hasta vimos algunas de las cronometraciones que ellos estaban haciendo, ¿verdad? Como una parte introductoria del curso. Entonces, también platicamos que son 17 movimientos fundamentales que ellos desarrollaron, a los cuales le llamaron los Freibliks, ¿ok? Entonces, de esos 17 movimientos, tenemos los que son Freibliks eficientes. Tenemos alcanzar, el símbolo de alcanzar es AL, tomar, el símbolo de tomar es T, mover, el símbolo de mover es M, soltar, el símbolo es SL, ensamblar, el símbolo es E, usar, el símbolo es U, preparar posición. Y tenemos los Freibliks ineficientes, ¿verdad? Estos Freibliks ineficientes quiere decir que nosotros debemos concentrarnos en minimizar o eliminar estos Freibliks. Estos son buscar, seleccionar, inspeccionar, demora evitable, demora inevitable, colocar en posición, descansar, sostener y planear. Cuando nosotros veamos que el operario incurre en estos movimientos, esto nos da un indicativo de que la operación puede mejorarse, ¿verdad? Ok. Una clasificación adicional divide a los elementos de trabajo en trabajo físico, trabajo semi-mental o mental, objetivos y de retraso. Idealmente, un centro de trabajo debe contener solo Freibliks físicos y objetivos. Entonces veamos, ¿cuáles serán Freibliks mentales o semi-mentales? Buscar, seleccionar, colocar en posición, inspeccionar y planear. Freibliks que son clasificados de retardos o retrasos. Aquí dice dilaciones, pero eso es una mala transcripción del inglés, ¿verdad? En inglés es delay, ¿ok? Entonces, dilaciones, eso es muy mal traducción. Entonces, estos que son como retrasos, tendríamos retraso evitable, retraso inevitable, descansar y sostener. Los Freibliks de naturaleza física o muscular son alcanzar, mover, soltar y precolocar en posición. Los de naturaleza objetiva o concreta son usar, ensamblar
y desensamblar. ¿Ok? Muy bien. Vimos también una definición de los Treblinks, ¿verdad? Número 1, buscar es localizar un objeto. Número 2, seleccionar es escoger una pieza dentro de su estación de trabajo. Número 3, tomar, que es la acción de rodear algún objeto con la mano para usarla en alguna operación. Alcanzar es estirar el brazo y estar en condiciones de interactuar con el objeto. Alcanzar. Este de alcanzar es importante que tengamos en mente, pues que este va a depender de la distancia. Alcanzar, pero ¿a qué distancia? Entonces debemos tratar de minimizar la distancia de alcanzar. ¿Ok? Es un Trebling eficiente. Sí, es un Trebling eficiente, pero hay que buscar la forma de minimizar la distancia del alcanzar. Mover. Dice tomar y cambiar de posición un objeto. Sostener, mantener algún objeto en cierta posición. Soltar, acción de dejar caer algún objeto ineficiente. Colocar en posición, posicionar el objeto. Precolocar en posición, poner el objeto en posición para ser usado. Inspeccionar, cerciorarse de cómo trabaja la operación. Lo vimos en la clase pasada, es un Trebling ineficiente, ¿verdad? Aunque algunas veces hay operaciones, inspecciones, pues que requieren de este movimiento. Ensamblar, unir uno o más objetos. Desensamblar, separar uno o más objetos. Usar, trabajar en algún objeto. Demora inevitable, es una interrupción que el operario no puede evitar, ¿ok? Demora evitable, es la demora de la que es responsable el operario. Planear, es el problema mental cuando el operario se detiene para determinar cuáles son los pasos que deben seguir. Es un Trebling ineficiente. Descanso, hacer un alto en el trabajo. Este es un Trebling ineficiente. Muy bien. Principios de la economía de movimiento. Son un conjunto de reglas que sirven para mejorar la eficiencia de las operaciones y disminuir la fatiga en el trabajo manual. Aplicados sistemáticamente en los procesos productivos, se pueden lograr reducciones significativas en los tiempos de operación y aumento de la productividad. No todos los principios pueden aplicarse a todas las operaciones. Debido a eso, cada uno deberá de comenzar con la frase siempre que se pueda. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cuáles son estos principios de la economía de movimientos. Principio de economía de movimientos relacionados con el cuerpo humano. Número 1, las dos manos deben de empezar y terminar sus movimientos al mismo tiempo. Número 2, las dos manos no deben estar ociosas al mismo tiempo, excepto durante los periodos de descanso. Número 3, los movimientos de la mano y el cuerpo deben ser hechos con la parte del cuerpo que involucre el esfuerzo mínimo, por su orden de mayor a menor esfuerzo. Primero los dedos, la mano, el antebrazo, todo el brazo y todo el tronco. Número 4, los movimientos de las manos deben ser suaves, continuos y curvos, en lugar de movimientos de línea recta que incluyan cambio de dirección brusco. Es decir, que si yo tengo un movimiento que tiene dos fases del movimiento, entonces no debo hacerlo con líneas rectas, sino que con un movimiento suave de línea curva. ¿Ok? Número 5, se debe acomodar bien el trabajo de tal manera que permita un ritmo fácil y natural. Número 6,
se debe acomodar el trabajo y las herramientas de tal forma que las fijaciones de los ojos sean tan cercanas unas de otras como sea posible. ¿Ok? Muy bien. Entonces, muy bien. Vamos a detenernos un poquito en esto. Vamos a detenernos un poquito en esto, ¿sí? Muy bien. Número uno, las dos manos deben empezar y terminar al mismo tiempo. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Se refiere a que idealmente las dos manos deben de... Las dos manos deben trabajar, ¿sí? Y en esto, yo no sé si ustedes recuerdan, ¿verdad? Que en uno de los videos vimos que los esposos Gilbreth agarraron el estudio sobre una operación en donde se le ponía la fecha a unos sobres. Y entonces el operador usaba una sola mano. Después ellos modificaron el método y cuando el operador al mismo tiempo trabajaba con las dos manos, la productividad se incrementó, no recuerdo en cuánto, en 100%. Y de ahí todavía le agregaron que ya el operador con el pie apachaba para que se moviera el sellador, el sello de la fecha. Y eso incrementó todavía como un 60% más la productividad. Entonces, las dos manos deben de trabajar al mismo tiempo. ¿Sí? Eh, si vemos una operación en donde hay una mano que se queda ociosa, hay que analizar si en ese momento la mano que está ociosa podría estar ayudando de alguna forma a hacer algunos otros movimientos. ¿Ok? Las dos manos, principio número dos, las dos manos no deben estar ociosas al mismo tiempo, excepto durante los periodos de descanso. Los movimientos de la mano y el cuerpo deben ser hechos con la parte del cuerpo que involucre el mínimo esfuerzo. ¿Ok? Vaya. Entonces, por ejemplo, en este de aquí, nosotros recordamos que ustedes recuerdan que en el estudio de los esposos Gilbreth, sí, se analizó una operación, una operación de fechado de unos documentos. ¿Sí? Entonces, el método mejorado incluyó utilizar ambas manos. Luego, utilizar también el pie. ¿Ok? Entonces, aquí lo que dice es que el movimiento de la mano, los movimientos de la mano y del cuerpo deben ser hechos con la parte del cuerpo que involucre el mínimo esfuerzo. En el caso de la operación que estábamos viendo, en donde la persona movía el fechador con el pie, o sea que le adaptaron un pedal para que con el pie pudiera mover
el fechador. Entonces, la parte del cuerpo que involucraba menos esfuerzo en ese momento era el pie. ¿Sí? Aquí hacen un listado, ¿verdad? De los dedos, después la mano, el antebrazo, y no aparece el pie. Pero es que es de sentido común, pues. O sea, aquí el ingeniero metoanalista tiene que tener visión, tiene que tener creatividad para buscar la forma de encontrar la utilización de todas las partes del cuerpo de la mejor forma posible. Los movimientos de las manos deben ser suaves, continuos y curvos en lugar de movimientos en línea recta, ¿ok? Entonces, los movimientos deben ser de alguna forma curvos, que es la forma natural de desplazamiento de los brazos y de las manos, ¿verdad? Muy bien. 5. Se debe acomodar bien el trabajo, de tal manera que permita un ritmo fácil y natural, ¿ok? Entonces, ¿a qué se refiere esto? ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? Esto se refiere a la estación de trabajo. Esto se refiere al diseño de la estación de trabajo. Es decir, cómo acomodamos cómo acomodamos los elementos de trabajo en la mesa del operador. ¿Sí? ¿Cómo los acomodamos? ¿Cómo debemos de acomodar estas partes de tal forma que ellos puedan, ¿cómo se dice? Minimizar los desplazamientos, minimizar los movimientos. Hay que ir y hay que analizar la estación de trabajo. Luego dice, se deben acomodar el trabajo y las herramientas de tal forma que las fijaciones de los ojos sean tan cercanas unas de otras como sean posibles. Entonces, esto también se refiere a la estación de trabajo, ¿verdad? También se refiere a la estación de trabajo. Por favor, ¿me pueden confirmar si estamos viendo en pantalla la presentación con las anotaciones que yo estoy haciendo en color rojo? Bien, Sí, Muchas gracias. Entonces, de esta forma aquí podemos ver que ¿a qué se refiere esto? Esto se refiere, ¿a qué se refiere? Se refiere a la distancia. Se refiere a la distancia. Se debe acomodar el trabajo y las herramientas de tal forma que las fijaciones de los ojos sean tan cercanas unas de otras como sea posible. ¿A qué se refiere? Se refiere a la distancia. Se refiere a la distancia, ¿sí? A la distancia entre los elementos de la estación de trabajo. A eso se refiere. ¿Sí? Se refiere a qué tan cerca vamos a poner esos elementos. ¿Qué tan cerca? ¿Cuáles elementos? Desarmadores, desatornilladores. ¿Dónde toma el trabajo? Tiene que haber un área en donde toma el trabajo. Tiene que haber otra área donde posiciona el trabajo ya terminado. A todos esos elementos. ¿Sí? Entonces, este análisis del principio de economía de movimientos abarca también no solo los movimientos del cuerpo, sino que también un análisis de la estación de trabajo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, luego dice, principios de economía de movimientos
relacionados con el lugar de trabajo. Número 1, debe de existir un lugar definido y fijo para todas y cada una de las herramientas y materiales. ¿Ok? Muy bien. Tiene que haber un lugar. Muy bien. Debe existir un lugar fijo y definido para todas y cada una de las herramientas y materiales. Un lugar fijo, un lugar definido para todas y cada una de las herramientas y materiales. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Jóvenes, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Orden, orden, orden y disciplina. ¿Ok? Muy bien. Chicos, miren. Quizás recuerdo yo que mi cuarto era un desastre, un verdadero desastre. Yo sé que el de ustedes no es así y el de las señoritas menos, ¿verdad? Pero mi cuarto cuando yo era joven era un verdadero desastre. Hacía la cama un día sí, un día no, estaban calcetines tirados por aquí o por allá y tenía en mi mesita un montón de libros y cuadernos y tareas regadas, ¿sí? A la que yo no le puedo creer. No, de verdad, sí, aunque no me lo creas. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿ok? Yo sé que algunos de ustedes están diciendo ahorita, ¿seré yo maestro? Sí, de verdad. Entonces, mi cuarto probablemente es un poco desordenado, o era, ¿verdad? Y tal vez adentro de mi carro hay un poquito de desorden. Oh, tal vez soy un poco desordenado. Sí. ¿En dónde? En mi carro, en mi cuarto, en mi vida personal, tal vez un poquito, qué sé yo, no lo sé. Pero dentro de la estación de trabajo, el orden y la disciplina son sagrados, sagrados. ¿Sí? No sé si logro explicarme, pero uno puede ser un poco desordenado. Y de hecho, yo he visto que hasta hay algo como una tendencia, ¿verdad? Los jóvenes, los varones, somos un poco, tenemos un poco la tendencia de ser desordenados. Las señoritas son mucho más ordenadas que uno, ¿verdad? Pero dentro de la estación de trabajo tiene que ser disciplina y tiene que ser orden, orden, porque ese es el principio para poder sacar eficiencia y productividad de los trabajadores. No puede ser que un día pongan las tuercas del lado derecho y al día siguiente o en la tarde las ponen del lado izquierdo. No, no puede ser así. La estación de trabajo tiene que ser exacta, definida y no se puede cambiar. No se puede cambiar salvo que un método analista ya venga y lo analice y lo mejore, pero si no, no se puede cambiar. Número 2, las herramientas, los materiales y controles deben localizarse cerca del lugar de su uso. Muy bien, nuevamente, ¿qué dice aquí? Que en la estación de trabajo las cosas deben localizarse cerca, cerca, cerca. Nuevamente, ¿de qué nos está haciendo referencia? Distancias. Las distancias son importantísimas para nosotros. Distancia. 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 Las distancias son importantísimas. Los desplazamientos deben minimizarse. Desplazamientos deben minimizarse. ¿Ok? Muy bien. ¿Ok? Los materiales y herramientas deben ubicarse de tal forma que permitan una mejor secuencia de los movimientos. Muy bien.
Entonces, una secuencia de los movimientos. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Esto se refiere a qué? Se refiere a que debe de haber ¿cómo se diría? Como una prioridad dependiendo del uso, ¿sí? Primero lo que se va a usar primero, segundo lo que se va a usar después. Una prioridad en el uso. Y nuevamente, ¿qué? Orden, debe estar ordenado según esa prioridad. Número 4, proveer una adecuada iluminación. Muy bien, entonces aquí hablamos de iluminación. Proveer una adecuada iluminación. Si la estación de trabajo no está bien iluminada, el operario no va a rendir, definitivamente. Número 5, la altura del lugar de trabajo y la silla deben arreglarse de tal manera que permita trabajar sentado o de pie alternadamente en los trabajos que lo permitan. Muy bien, entonces, esto dice que la altura de la silla y todo eso es importante, es importante. Y entonces aquí empezamos a desarrollar principios sobre ergonomía. Es decir, si yo tengo un operario que mide 1,90 y tengo otro operario que mide 1,50, no deberían de tener la misma silla, ¿verdad? O la silla debería de ser ajustable, porque en verdad cuando se sienta en su estación de trabajo puede ser que hay que ajustarla. El más grande tiene que tener un lugar más grande. Hay que ajustarlo a las dimensiones del cuerpo, ¿verdad? Entonces, todos estos elementos, el ingeniero metodanalista debe de contemplarlos. Número 6, se deberá proporcionar una silla del tipo y altura que permitan una buena postura para cada trabajador. Era lo que estábamos hablando, ¿verdad? Era lo que estábamos hablando. Y el número 5, pues le agrega, ¿verdad? Que el trabajador pueda estar eventualmente de pie y sentado, de pie y sentado. ¿Sí? Entonces, estos son principios de la economía del trabajo. Muy bien. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda o pregunta? Jóvenes. No, doctor, está bien.